Bienvenidos a la clase de orientación sobre trasplante de riñón de Texas Health Harris Methodist Hospital. Nuestro objetivo es que usted sepa lo que cada miembro del equipo puede hacer por usted, entienda cada paso del proceso de trasplante, comprenda sus responsabilidades antes, durante y después de su trasplante de riñón y por último, que sepa de qué recursos disponen los pacientes de trasplante. Le recomendamos que anote sus dudas para que pueda hacer preguntas al final de esta presentación. Los miembros de nuestro equipo incluyen un coordinador de trasplante, un asistente y programador del departamento, un trabajador social, un dietista, un coordinador financiero, un farmacéutico y un defensor del paciente para el donante vivo. El defensor del paciente representa un candidato que presentó una solicitud para ser el donante vivo potencial. Por requerimiento de la ley, toda la información relacionada a los donantes vivos y a sus posibles beneficiados es estrictamente confidencial. La donación en vida es el método preferido para el trasplante, ya que proporciona los mejores resultados para los beneficiados. El proceso de evaluación del trasplante de riñón comienza una vez que el paciente firma un consentimiento. Este consentimiento está incluido en su libro guía. Usted trabajará con su coordinador de trasplante para programar las pruebas y análisis de sangre requeridos. En la fase 1, usted se reunirá con un trabajador social del trasplante, un coordinador financiero y un dietista. También le harán pruebas de análisis de sangre en la visita de la primera fase. En la visita de la fase 2, el cirujano de trasplante y el médico de trasplantes renales prepararán los antecedentes y hacen una revisión médica. Una vez que haya completado todas las pruebas, su caso se presentará ante el Comité de Aceptación de Trasplantes, conocido como el TAC o TAC. Este comité es un grupo multidisciplinario que evalúa cada caso y decide si el candidato es seguro para incluirse en la lista de espera nacional para un trasplante de riñón. Se le notificará la decisión por escrito, así como una llamada de cortesía el día de la reunión del comité. Una vez que usted ha sido aprobado para estar en la lista para un trasplante de riñón, usted podrá ser registrado en más de una lista de espera de trasplante de diferentes hospitales. Usted puede transferir su tiempo de espera primario a su centro de trasplante preferido y usted puede transferir sus cuidados a un hospital de trasplante diferente sin perder puntos de un tiempo de espera crítico. Es importante tener en cuenta que para estar en la lista de varios hospitales, tiene que pasar por el proceso de evaluación de cada hospital. Lo más importante para recordar mientras está en la lista de espera es que debemos tener la posibilidad de comunicarnos con usted las 24 horas del día. La llamada para ofrecimiento de un órgano para trasplante puede llegar en cualquier momento del día o de la noche. Mientras esté en la lista de espera, es importante que nos mantenga informados acerca de cualquier cambio que usted tenga en su información de salud, seguros médicos o cualquier comunicación. El tiempo de espera promedio de un trasplante de riñón de donante fallecido es de 3 a 4 años. Se le pedirá que asista a reevaluaciones anuales hasta que reciba el trasplante. Para que siga en la lista de espera,
Se requerirán pruebas de sangre para medir sus anticuerpos. Su coordinador les notificará a usted y a su centro de diálisis cuándo deberá realizar esas pruebas. También es importante que se mantenga sano y activo mientras esté en la lista de espera. Me gustaría hablar sobre las nuevas normas que rigen la asignación de riñones. Sé que las normas son necesarias para aprovechar de la mejor manera un recurso escaso, de modo que sea justo para todos los pacientes. Y esas normas se crean a partir del aporte de muchas personas, como profesionales en trasplantes, pacientes, familiares de donantes y el público en general. Entonces, ¿por qué era necesario cambiar la política de asignación de riñones? El cambio era necesario para crear un sistema que generara un aumento importante en los años de vida de los pacientes de trasplante de riñón. Cuando se prevé que un paciente necesitará un riñón durante un tiempo más prolongado, por ejemplo, a ese paciente se le asigna un riñón que se espera funcione por más tiempo. Por otro lado, es difícil asignar un riñón a algunos pacientes, debido a que tienen grupos sanguíneos no comunes o a ciertas respuestas inmunitarias. Por lo tanto, al establecer la correspondencia con riñones que sean los más apropiados para las necesidades de cada paciente, estos cambios en la asignación de riñones multiplicarán las posibilidades de que estos pacientes obtengan un riñón compatible. Otro de los beneficios del cambio es que se prevé el trasplante de más riñones donados. Sin embargo, creo que es importante recordar que la manera en que un paciente determinado resulta afectado por el sistema depende de sus propias circunstancias clínicas. También es importante recordar que, aunque se hayan introducido cambios en la asignación de los riñones, si un paciente cuenta con un donante vivo que está dispuesto y es compatible, estas personas todavía pueden optar por la donación de un donante vivo como la mejor opción para recibir el trasplante cuanto antes, en vez de esperar el riñón de un donante fallecido. Y la donación con intercambio de donantes, que llamamos KPD por su sigla en inglés, es otra opción para aquellos pacientes que sí tienen un donante vivo dispuesto pero que es incompatible. Podemos examinar estas opciones durante su visita al consultorio. Ahora, presentemos a cada uno de los personajes. Durante todo este módulo, habrá una serie de interacciones entre los personajes que incluirán médico, Dr. Paul, paciente 1, Felicia, paciente 2, James, coordinadora de trasplantes, Linda. Hay elementos clave en el nuevo sistema de asignación de riñones que los pacientes deben conocer. Pronta remisión para el trasplante de riñón. Tiempo de espera para el trasplante. KDPI o índice del perfil de donante de riñón. Pacientes pediátricos. EPTS o supervivencia post-trasplante estimada. Y la prioridad para los pacientes muy sensibilizados. Veamos la importancia de una pronta remisión para el trasplante. ¿Cuál es el momento apropiado para que se evalúe al paciente para el trasplante de riñón? La necesidad de que los pacientes se remitan en un corto plazo a la evaluación para el trasplante sigue siendo importante y no cambiará con el nuevo sistema. Que cada paciente médicamente apto sea remitido para su evaluación a fin de aprovechar el beneficio de la supervivencia y la calidad de vida que ofrece el trasplante de riñón siempre es el objetivo. Con frecuencia, los pacientes esperan demasiado tiempo en diálisis y pierden la posibilidad de que se los tenga en cuenta para un trasplante, de modo que es importante que se los evalúe lo más pronto. Incluso puede registrarse a los pacientes para el trasplante antes de que comiencen la diálisis y tal vez califiquen para obtener puntos para el tiempo de espera, dependiendo de las pruebas de función renal, como el índice de filtración glomerular, llamada también GFR por su sigla en inglés, o la depuración de creatinina. De modo que estar en diálisis no es la única forma de calificar para obtener puntos para el tiempo de espera. Veamos la importancia del tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo debe esperar un paciente para obtener un riñón? El tiempo que los pacientes permanecen en la lista de espera para el trasplante de riñón es todavía un factor importante cuando se trata de encontrar un riñón compatible. No se prevé que haya grandes cambios en el tiempo medio de espera de los pacientes, pero sí que haya diferencias en función de sus circunstancias personales. Los pacientes que ya están registrados para un trasplante de riñón no perderán tiempo de espera como consecuencia de los cambios introducidos en el sistema.
Por ejemplo, si un paciente ha estado un tiempo importante en diálisis antes de registrarse, en el nuevo sistema ese paciente verá un aumento en los puntos para el tiempo de espera. Eso significa que recibirá un crédito por el tiempo que pasó en diálisis antes de registrarse. Pero serán pocos los candidatos actualmente registrados que vean grandes aumentos en el tiempo de espera, porque el 85% de los pacientes actualmente registrados para un trasplante de riñón cuentan con menos de 3 años de tiempo de diálisis previo al trasplante, y solo el 7% de ellos tienen más de 5 años. En el caso de los pacientes adultos, los puntos para el tiempo de espera se calculan una vez que el paciente esté registrado en la lista de espera y esté en diálisis, o bien su índice de filtración glomerular, conocida también como GFR, o su nivel de depuración de creatinina sean iguales o menores que 20 mililitros por minuto. En el caso de los pacientes pediátricos, los puntos para el tiempo de espera comienzan de inmediato en el momento del registro. El equipo de trasplantes puede compartir el total de puntos para el tiempo de espera asignados una vez que el paciente se haya registrado para el trasplante de riñón. Veamos la importancia del KDPI, o índice del perfil de donante de riñón. ¿Qué es el índice de perfil de donante de riñón? Anteriormente, los riñones se identificaban como de donantes por criterio estándar o criterio ampliado. Estas clasificaciones ya no se usarán en el sistema de asignación de riñones. En cambio, cada riñón de donante que se ofrezca para trasplante tendrá un índice del perfil de donante de riñón o puntaje KDPI. Así, el KDPI combina ciertos factores del donante en un solo número que resume las posibilidades de que el riñón no funcione después del trasplante. Los factores del donante que incluye el puntaje KDPI son edad, estatura, peso, grupo étnico, antecedentes de hipertensión, antecedentes de diabetes, accidente cerebrovascular como causa de la muerte, creatinina sérica, una medida del funcionamiento del riñón, exposición al virus de la hepatitis C, y si el donante falleció debido a la pérdida de la función cardíaca o a la pérdida de la función cerebral. El puntaje oscila entre 0 y 100%. Los puntajes más bajos sugieren que el tiempo de funcionamiento estimado para el riñón será el más prolongado. En cambio, los puntajes más altos sugieren que el riñón tendrá un tiempo de funcionamiento estimado más breve. Veamos un ejemplo. Si el KDPI del riñón de un donante fallecido está entre el 0% y el 20%, se espera que, en promedio, el riñón funcione casi 11 años y medio después del trasplante. Sin embargo, el KDPI de la mayoría de los riñones de donantes se encuentra entre el 21 y el 85%, y puede preverse que estos riñones funcionen, en promedio, alrededor de 9 años. En cuanto a los riñones con un KDPI superior al 85%, se prevé que funcionen, en promedio, más de 5 años y medio. Si está dispuesto a aceptar un riñón con un KDPI mayor que el 85%, aumentarán las oportunidades de recibir ofertas de riñones, dado que los riñones con KDPI superior al 85% tienen un tiempo estimado de funcionamiento más breve. El equipo de trasplantes analizará con usted si estos riñones son aceptables o no, en función de sus circunstancias personales. Veamos la importancia de los pacientes pediátricos. ¿Cuál es la diferencia con los pacientes pediátricos? Los pacientes menores de 18 años que necesiten un trasplante de riñón conservarán su nivel actual de acceso a riñones, pero tendrán prioridad para los riñones de donantes con un KDPI inferior al 35%, en vez de tener prioridad para donantes de 35 años, como sucede en el sistema actual. Esta prioridad se mantendrá aún cuando el paciente pediátrico cumpla los 18 años. Es importante recordar que el KDPI no es la única información sobre el donante cuando se está considerando si un riñón de donante fallecido es o no apropiado para un paciente. Se lo usa como un elemento más en la evaluación del riñón, junto con las demás características del donante. Además, la supervivencia real de un injerto para cualquier riñón dado depende también de factores específicos del paciente, tales como la edad, el diagnóstico, la incompatibilidad de HLA, el cumplimiento con los protocolos del tratamiento y otros factores. El equipo de trasplantes puede ayudar a determinar cuáles son las mejores opciones para el paciente. Veamos el puntaje de supervivencia post-trasplante estimada. ¿Qué es el puntaje de supervivencia post-trasplante estimada? Cuando usted está registrado en una lista de espera para trasplante de riñón, se ingresa en el sistema información importante sobre usted y se calcula un puntaje de supervivencia post-trasplante estimada.
El puntaje de supervivencia post-trasplante estimada, o puntaje EPTS, da una idea de cuánto tiempo necesitará el paciente un riñón en funcionamiento en comparación con otros pacientes que también estén registrados para un trasplante de riñón. El puntaje EPTS es específico para cada paciente. Los factores que incluye el puntaje EPTS son edad del paciente, tiempo que el paciente estuvo en diálisis, si hay o no un diagnóstico actual de diabetes, si el paciente ha tenido un trasplante de órganos anterior, como de corazón, riñón, hígado, páncreas, etc. El puntaje es un porcentaje que oscila entre 0 y 100%. Cada paciente adulto registrado para un trasplante de riñón recibirá un puntaje EPTS. El puntaje EPTS puede calcularse pero no se usará para pacientes menores de 18 años de edad. El puntaje le indicará si usted pertenece a uno de dos grupos de EPTS. En primer lugar, están los pacientes con una EPTS del 20% o menos. Y, en segundo lugar, los pacientes con una EPTS superior al 20%. Si el puntaje EPTS es más bajo, se supone que usted obtendrá más años de funcionamiento del riñón del donante que otros pacientes con puntajes EPTS más altos. Por lo tanto, los puntajes EPTS más altos pueden significar menos años de funcionamiento. Permítame dar un par de ejemplos. Si un paciente pertenece al primer grupo, con un EPTS del 20% o inferior, es probable que necesite un riñón por más tiempo que el 80% de los otros pacientes registrados para un trasplante de riñón. Esto le dará mayor prioridad para aquellos riñones que se prevé funcionarán más tiempo. Los pacientes que se registren para un trasplante de riñón antes de iniciar la diálisis tendrán mayores probabilidades de tener un puntaje EPTS entre 0 y 20%. Si un paciente pertenece al segundo grupo, con un EPTS mayor que el 20%, usemos como ejemplo un EPTS del 60%. Es probable que necesite un riñón por más tiempo que el 40% de los otros pacientes registrados para un trasplante de riñón. Y, en general, los pacientes con puntajes EPTS menores tienden a ser más jóvenes y los pacientes con diabetes tienden a tener puntajes EPTS más altos. Tanto los pacientes que ya han recibido trasplantes de órganos como aquellos que han pasado muchos años en diálisis tienden a tener puntajes EPTS más altos. El equipo de trasplantes puede calcular el puntaje EPTS de los pacientes. Veamos la importancia de los pacientes muy sensibilizados. ¿Cómo ayuda el sistema a los pacientes sensibilizados para que obtengan un trasplante de riñón? Para los pacientes con sensibilidad inmunitaria es más difícil encontrar un riñón de un donante compatible. La sensibilidad se determina midiendo la cantidad de anticuerpos presentes en la sangre de un candidato que podrían atacar a las células del riñón del donante y provocar el rechazo del órgano. En los pacientes muy sensibilizados hay una presencia mayor de estos anticuerpos y, por lo tanto, es mayor la posibilidad de que sean incompatibles con el riñón de un donante. La probabilidad de que los pacientes sean incompatibles con un donante de riñón se cuantifica asignándole a cada paciente un CPRA, o cálculo de anticuerpos reactivos, frente a un panel de antígenos, HLA, que oscile entre 0% y 100%. Un puntaje CPRA del 0% significa que el paciente no tiene anticuerpos lo suficientemente fuertes como para rechazar el riñón donado. Un CPRA del 99% significa que, de cada 100 donantes, el paciente reaccionará contra 99. Será más difícil encontrar un riñón compatible para los pacientes con un CPRA alto que para aquellos que tengan un CPRA bajo. El sistema hará frente a estas dificultades, otorgando puntos adicionales de prioridad a aquellos pacientes con un puntaje CPRA de por lo menos el 20%. Veamos cómo funciona esto. Los pacientes que tengan un CPRA entre 20% y 29% recibirán 0.08 puntos adicionales, lo que equivale a cerca de un mes de tiempo de espera. A medida que aumenta el puntaje CPRA del paciente, aumenta la cantidad de puntos adicionales. Como ejemplo, enfoquémonos en los pacientes sensibilizados con puntajes CPRA altos. Los pacientes que tengan un CPRA entre 80% y 84%
recibirán 2.5 puntos adicionales, lo que equivale a 2.5 años de tiempo de espera. Los pacientes que tengan un CPRA entre 85% y 89% recibirán apenas más de 4 puntos, lo que equivale a 4 años de tiempo de espera. Pero los pacientes con CPRA de valor tan alto como 90 y tantos recibirán muchos más puntos. Los puntajes de 99 recibirán 50 puntos y los CPRA de 100 recibirán 202 puntos. Es extremadamente difícil encontrar un riñón compatible para los pacientes con puntajes CPRA de 99% y 100%. Y no se encontró una cantidad de puntos que diera una prioridad suficiente para este grupo. Como consecuencia, su disponibilidad de riñones de donantes fallecidos se extenderá, otorgándoles así el primer lugar para recibir ofertas de donantes de su región y a nivel nacional. Dada esta mayor prioridad, es posible que reciban ofertas relativamente rápido, incluso con poco o nada de tiempo de espera. Reúnase con su médico o con el equipo médico del centro de trasplantes. Ellos son los que más saben sobre su situación médica específica y su tratamiento. Si desea obtener información sobre la OPTN y la UNOS, sobre la política de asignación y sobre otros recursos, llame a la línea de servicios para el paciente de la UNOS, 888-894-6361. También puede encontrar más información en los siguientes sitios web: www.transplantliving.org, optn.transplant.hrsa.gov, www.unos.org, www.srtr.org. Estas son nuestras expectativas para después del trasplante. Deberá venir a citas regulares de seguimiento con su equipo del trasplante aquí en nuestra oficina. El primer mes vendrá 2 veces por semana, todos los lunes y todos los jueves. La frecuencia de estas visitas disminuirán con el tiempo, pero los primeros 6 meses posteriores al trasplante serán los más críticos. Supervisaremos estrechamente su función renal y buscaremos signos y síntomas de infección o rechazo del órgano. Su equipo del trasplante le indicará cuándo puede empezar a venir una vez al año. Debe hacer un análisis de sangre en cada visita. El rol del coordinador de trasplante es coordinar la atención médica del paciente durante la derivación, la evaluación, el trasplante y el seguimiento. Usted debe mantenerse en contacto con su coordinador. Mantenga siempre su número de teléfono y dirección actualizados. Si hay algún cambio, notifíqueselo a su coordinador. Llame a su coordinador si tiene alguna duda o pregunta. Asimismo, si se enferma o de interna, infórmeselo a su coordinador. La función del trabajador social de trasplantes es de ayudar al paciente y a su familia a manejar una variedad de asuntos asociados con el trasplante. La evaluación psicosocial incluye antecedentes psicosociales, identificación de puntos fuertes, sistema de apoyo y otros recursos.
identificación de áreas problemáticas y ofrecimiento de recursos de la comunidad y referencias si es necesario. También identificación de quiénes serán sus proveedores de salud médica y transporte después del trasplante. El propósito de la evaluación es ayudar a determinar si un candidato para trasplante tiene la estabilidad psicológica, la motivación y el sistema de apoyo para afrontar los retos del trasplante. El uso de tabaco, alcohol y o drogas ilícitas es cuidadosamente examinado y los pacientes que reúnen los criterios de dependencia de alcohol y drogas deberán someterse a rehabilitación y demostrar abstenencia antes de que puedan incluir su nombre en la lista. Debe contar con una persona que le ayude siempre y le sugerimos que cuente con una segunda persona de apoyo. La persona que le ayude siempre debe estar disponible durante el proceso de recuperación y durante varios meses después del trasplante. Esta persona de apoyo puede ser un familiar o amigo. Esa persona de apoyo tiene un rol fundamental en los resultados del paciente de trasplante. Ofrecemos un grupo de apoyo opcional que está disponible para nuestros pacientes de trasplante, sus familiares y sus amigos. Esta educación y el compañerismo son muy significativos durante las fases del proceso de trasplante. Las reuniones del grupo de apoyo se llevan a cabo el segundo miércoles de cada mes, de 5:30 p.m. a 6:30 p.m., aquí en la sala de conferencias de nuestra clínica de trasplante. Para obtener más información, comuníquese con su trabajadora social. El coordinador financiero de trasplantes le ayudará a determinar si usted cumple los requisitos de capacidad financiera de paciente para ser incluido en la lista de trasplante. La responsabilidad financiera del paciente incluye el desarrollo de un plan financiero. El coordinador financiero le ayudará con esa tarea. Es importante que se inscriba en las partes A, B y D de Medicare. Si tiene un plan de seguro a través de su empleador, la parte D es opcional. Contar con un plan de seguro secundario le ayudará a cubrir copagos, deductibles y costos de ecoseguros. En nuestro programa se cargarán costos financieros del trasplante de riñón anteriores a este, tales como las pruebas, que incluyen análisis de sangre, radiografía de tórax, encefalograma, ecocardiograma. Los tratamientos necesarios como resultado de las pruebas se le facturarán a su compañía de seguros y usted será responsable de que no se deba nada. Usted es responsable de los exámenes normales de mantenimiento de salud, es decir, de detección de cáncer. Esto incluye pruebas de Papa Nicolau y mamografías en las mujeres, nivel de PSA o antígeno prostático específico en los hombres, también así como colonoscopías, prueba de tuberculosis y vacunas. Los costos no médicos pueden incluir viajes, alojamiento, comida, salarios perdidos, estacionamiento y gastos de cuidado de niños. El procedimiento de trasplante en sí puede costar más de $200,000, dependiendo de la duración de la hospitalización. La hospitalización dura de 5 a 10 días en promedio. Su cobertura de seguro determinará su deducible, coseguro y gastos en efectivos máximos.
Los gastos financieros posteriores a un trasplante incluyen los medicamentos que pueden variar de 100 a 5.000 dólares o más al mes. Las pruebas y atenciones de seguimiento se le facturarán a su compañía de seguros. Usted debe estar preparado para volver al trabajo antes de que pierda su seguro por discapacidad, Social Security Disability Insurance, SSDI, y o Medicare. Su coordinador financiero le informará los costos financieros y beneficios del seguro asociado con su trasplante. El dietista del trasplante ayuda a que los pacientes comprendan su plan de alimentación individualizado y tengan metas saludables. La nutrición después de un trasplante de riñón exitoso incluye alimentos ricos en potasio, como melones, tomates, naranjas, plátanos y papas al horno. También es posible que pueda comer de nuevo alimentos ricos en fósforo, como frijoles rojos, leche, nieve, crema de cacahuate. Para mantener su nuevo riñón bien hidratado, debe tomar más líquidos, en especial agua, que es crucial en las primeras semanas después del trasplante. También debe vigilar su peso, controlando las calorías que consume. Los medicamentos que se deben tomar después de un trasplante pueden causar aumento de apetito, de peso y dificultad en controlar la diabetes. Aproximadamente el 15% de las personas que reciben un trasplante desarrollan diabetes, a pesar de que nunca la han tenido. Usted debe estar preparado para aprender acerca de la insulina y las mediciones del azúcar en la sangre si eso sucede. A todos los pacientes de trasplante se le enseña a medir sus niveles de azúcar en la sangre durante los primeros 10 días después del trasplante. Si ya tiene diabetes, debe estar preparado para inyectarse insulina todos los días y medir su nivel de azúcar en la sangre 2 o 3 veces al día. Si no tiene un monitor de azúcar, debe conseguir uno y comenzar a usarlo. También debe de contar con una persona de apoyo que esté dispuesta a aprender a inyectar la insulina y medir los niveles de azúcar en la sangre para que le ayude después del trasplante. El farmacéutico de trasplante les enseña a los pacientes cómo tomar los medicamentos. Después de un trasplante de riñón, usted tomará medicamentos antirrechazo, inmunosupresores, a lo largo de la vida de su trasplante. Debe tomar los medicamentos como se los recomiende el equipo de trasplante. Siempre contacte a su coordinador de trasplante antes de tomar alguna medicina nueva que no haya sido recomendada por el equipo de trasplante. Asegúrese de encargar sus medicamentos por lo menos una semana antes de que se quede sin ellos. Nunca, jamás deje de tomar sus medicamentos, aunque esté enfermo. Si los medicamentos le producen malestar, no deje de tomárselos. Dígale a su coordinador del trasplante qué síntomas tiene. Esta es una lista de ejemplos de medicamentos contra el rechazo que se toman después de un trasplante de riñón. Incluye Prograf, Neural, Myforte, Cellcept, prednisona, esteroides, sirolimus o everolimus. Usted no tomará medicamentos de venta libre como los AINE, antiinflamatorios no esteroides como Aleve, naproxeno.
Tampoco Advil, Motrin, Midol, Noprin, productos de ibuprofeno. Este último grupo es de medicamentos recetados que usted debe evitar. Indoxin, Celebrex, Toradol y Naproxen. Estos son algunos recursos para el paciente. Grupos de ayuda para trasplante, UNOS o TPN, Texas Kidney Health, National Kidney Foundation. Centros de Medicare y Medicaid para pacientes. International Transplant Nursing Society, Sociedad Internacional de Enfermería de Trasplante. Scientific Registry of Transplant Recipients. Este último sitio de web incluye estadísticas de todos los servicios de trasplante de todo el país. Usted puede ir y obtener resultados exitosos de cada uno de esos centros. Por favor, siéntase libre de hacer cualquier pregunta.